A todos, a todas por venir a la sexta sesión del Seminario de Filosofía Helenística y Romana. Y hoy vamos a hablar de un periodo, ¿no? Que es la disolución de la Academia, fundada por Platón, y lo que he llamado el ascenso de los platonistas. Y pensaba titular la ponencia al principio El retorno de los platonistas, pero realmente de forma técnica es el ascenso, ¿no? Porque lo que quiero es que veamos hasta qué punto el platonismo y los platonistas, ¿no? Esta idea casi recibida que nos llega en cualquier clase de historia de la filosofía, es un concepto anterior a este periodo entre segunda mitad del siglo I a.C. y hasta la primera mitad del segundo siglo después de Cristo, ¿no? Porque Platón al final es una figura sobre la que tenemos muchos prejuicios, ¿no? Heredados de precisamente estos filósofos que van a aparecer en este periodo. Es más, este busto que hay aquí en esta diapositiva inicial, que pone abajo Platón, una inscripción original de la época, pues fue descubierta, ¿no? En el siglo XIX, la adquirió un museo de Berlín y chocó mucho tanto a filósofos como arqueólogos, porque no era la idea, ¿no? Este busto tan sinceramente feo, ¿no? O casi deforme de Platón, pues chocó mucho a los filósofos y arqueólogos porque no era la imagen de un Platón refinado, ¿no? Adalid de estas ideas, de esta realidad trascendente que no encajaba mucho con su imagen, y es más, recibió muchas críticas este busto de Platón. Entonces quiero de alguna manera reevaluar, ¿no? Esta idea que nos ha llegado de Platón y al mismo tiempo clarificar un periodo de la historia de la filosofía helenística que no solo es importante en su contexto, sino que además va a tener un impacto ya incluso en la idea de Platón que tenemos hoy en día. Para ello, primero me gustaría empezar con los propios textos. Primero decir, claro, se suele hablar de este periodo del que hablaba, del primero antes de Cristo hasta la primera mitad del segundo después de Cristo, como platonismo medio, ¿no? Y después de neoplatonismo, desde la segunda mitad del siglo II después de Cristo hasta el siglo VI ya, de neoplatonismo. Yo no voy a recurrir a estos términos, o recurriré a ellos bastante poco, porque en realidad ningún filósofo de este periodo se llamó a sí mismo neoplatonista o platonista medio, o nada por el estilo. Son términos que surgen en el siglo XIX, la distinción como tal surge en el siglo XIX y los términos se acuñan unos años después, también en el siglo XIX, y por lo tanto utilizarlos como conceptos explicativos dentro del periodo no es realmente apto, porque no se conceptualizaban a sí mismos de tal modo. Además de naturalizar una serie de ideas de lo que es Platón y de lo que es ser un seguidor de Platón, que quiero precisamente polemizar o al menos que revaluemos un poco. Por lo tanto, vamos a comenzar primero con los textos de Platón, ¿no? Y nos remontamos a el propio periodo de escritura, ¿no? de un Platón que acaba de fundar la Academia y que investiga allí junto a sus alumnos y colegas. Aquí tenemos otro busto de Platón, este sí que conserva la nariz original en el Museo Fitzwilliam, es seguramente la representación más exacta que tengamos de Platón. Muchas que tienen la nariz reconstruida, tengo una afición en mis ratos libres por este tipo de cuestiones, que son las enseñanzas no escritas, el tema del que quiero empezar a hablar, los ágrafadogmas, ¿no? Y es que hay todo un área de estudio secundario de Platón sobre esta cuestión, ¿no? Que es una serie de... Muchas veces se traducen como dogmas no escritos, aunque la palabra ya le asigna un peso doctrinal que no llevaba la palabra dogmata en el griego original, que sería más como unas enseñanzas no escritas, una serie de cuestiones que le interesaban a Platón, sobre las que en teoría no escribe de forma explícita o clara en los diálogos. Es más, sabemos perfectamente que Platón critica severamente la escritura como medio óptimo para la enseñanza o la discusión filosófica. En el Fedro hay una crítica bastante fuerte que se puede ver también vestigios en la República, porque Platón piensa que lo que queda escrito queda fijo, no tiene además de un autor o de alguien que clarifique esas ideas en vivo, y les asigna un peso que tal vez no corresponda al convencimiento, no a lo convencido que esté el autor sobre esas palabras, ¿no? Y entre estas enseñanzas no escritas, que son las más valiosas, según nos deja ver Platón, estas enseñanzas de las que no habla explícitamente, las menciona alegóricamente, ¿no? En la famosa cueva, sobre el bien, el demiurgo, todas estas cuestiones vienen a intentar explicar en muchos casos
Un tema filosófico recurrente en la historia de la filosofía occidental, que resurge, mucha gente no lo va a resurgir con Hegel, por ejemplo, que es la distinción entre el orden, el desorden, lo uno y lo múltiple. Como explicamos esta dualidad, ¿no? Que parece ordenar la realidad. Como digo, en Platón no se habla explícitamente de ello, no se habla de forma doctrinaria, no se habla de tesis explícitas, simplemente son comentarios que hacen los personajes que Platón pone en sus diálogos. Sócrates, Timeo, habla de ellos de forma alegórica, con cuidado, diciendo, bueno, digo esto pero no estoy muy seguro, esto lo veo pero no muy bien porque me ciega, ¿no? el sol y no consigo ver muy bien esta idea del bien. No está muy claro y por eso hay toda una literatura secundaria al respecto. Lo que sí sabemos es que sus sucesores inmediatos, los primeros académicos, sí que continuarán esta investigación de estos temas, sobre todo esta dualidad entre lo uno y lo múltiple y cómo se relaciona la ética, ¿no? Tiene un programa de investigación que es continuista con estas enseñanzas no escritas. ¿Qué harán? Desarrollar propuestas organizadas, ahora sí por escrito, ¿no? Que intenten dar coherencia y dar continuidad a estas hipótesis, a estas primeras tentativas de Platón. Claro, aquí tampoco tenemos que asumir que estos primeros académicos, estos antiguos académicos, que veremos después por qué se les suele llamar antiguos académicos, estaban muy convencidos de sus propuestas o que tenían una línea fuerte, ¿no? Casi de escuela, dogmática, ¿no? Había diferencias entre ellos, los diferentes sucesores modificaban las propuestas anteriores, pero sí que es cierto que intentaban dar una suerte de sistema organizado por escrito. Tenemos ejemplos también de gente que se desvía un poco de estas propuestas. Aristóteles mismo, ¿no? Surge en este contexto y posteriormente, como hablamos ya, el estoicismo, con Zenón. Zenón era alumno de la academia y el estoicismo se puede ver en muchos casos como respondiendo a muchas de estas preguntas que ya surgen con los seguidores inmediatos de Platón, ¿no? Como este intento de articular los dos principios, uno activo del orden y uno pasivo del desorden, ¿no? Los estoicos hablan de un fuego que da orden, ¿no? de un fuego divino, de un logos que da orden, y de una materia informe sobre la que actúa, receptiva, ese orden, por ejemplo. Lo que pasa es que el estoicismo lo hace de manera inmanentista o materialista, ¿no? Todo es un cuerpo, no hay ningún tipo de trascendencia. Pero ya volveremos a eso. La cuestión es que hay una serie de cuestiones que intentan responder y que van hasta Platón, pero a las que intentan dar coherencia por escrito. De aquí surge el estoicismo, vuelvo a decir, y al estoicismo le surge una reacción de la que ya hablamos, que es la academia, entre comillas, como ya vimos, escéptica, ¿no? Con Arcesilao, este que vemos aquí es Carnéades, que viene alrededor de 100 años después, pero vemos que la academia deja de un lado tal vez este intento más sistemático de dar una propuesta coherente de estas enseñanzas y se decanta más durante este periodo, examinar las tesis de otros sistemas, sobre todo del estoicismo, ¿vale? Comienza con Arcesilao, como vimos en la ponencia sobre el escepticismo, y continúa más o menos hasta 100 años después con la figura que vemos aquí, que es Carnéades, que será el académico, ¿no? más afamado, que bueno, argumentará contra todo el mundo, contra estoicos, epicúreos, peripatéticos, absolutamente todos. Tanto es así que bueno, la academia verá su auge con él y el problema será cuando Carnéades muere, porque claro, ¿qué ocurre? Toda la academia, ¿no? Todo el legado de Platón depende de este hombre, ¿no? y de su gran elocuencia, de la que siempre se nos habla, en los textos y de su capacidad de argumentación maravillosa. Entonces, sus alumnos lo que harán será intentar construir una posición académica a través de los argumentos de Carnéades, ¿no? Básicamente, las posturas de la academia, después de Carnéades, aquí vemos a Arcesilao primero, 100 años después Carnéades, tendrá dos alumnos, Clitómaco y Metrodoro, que intentarán construir una posición filosófica en positivo a través de la interpretación de su maestro, ¿no? Ambos bandos reclamaban que lo que ellos decían era lo que Carnéades realmente decía. No nos intimidemos mucho por este esquema porque vamos a ir poco a poco para ver cómo se posicionan todos estos personajes, ¿vale? Entonces, comenzamos por Carnéades, aquí en el centro. Carnéades, como todos los académicos hasta el momento, en el primer punto,
Defendía que las cosas eran inaprensibles, como ya decía Arcesilao. Que recordemos que las cosas siendo inaprensibles quiere decir que no satisfacen la definición de aprensión según los estoicos, que es el asentimiento a la impresión aprensiva, que es una que viene de un objeto que existe, por lo tanto no puede ser, por ejemplo, una ilusión, lo representa tal y como es, por lo tanto no puede ser que lo veas a la distancia un día de niebla. Y una tercera condición, que es la que los académicos decían que no se cumplía, y es que no podría haber venido de algo que no existiese, es decir, que no te puedes imaginar que en otra situación distinta tú hubieras tenido esa misma impresión. Los estoicos decían, esto es así, yo no me puedo imaginar que esta impresión que tengo tan evidente pudiera haberse causado en un modo distinto, y los académicos decían que sí. Por lo tanto, la tercera condición la rechazaban, decían es imposible satisfacerla, no puede haber este punto de infalibilidad y por lo tanto todas las cosas son inaprensibles, porque necesariamente no pueden cumplir la definición, ¿vale? Las cosas son inaprensibles en ese sentido, no cumplen la definición de aprensión estoica. Esto defendía Carneades, pero después defendía en ocasiones dos tesis que parecen incompatibles. A veces defendía que como todas las cosas son inaprensibles, el sabio estoico no pondrá a sentir a ninguna de ellas, porque ninguna será infalible, y por lo tanto tendrá que suspender juicio sobre todas las cosas. Eso parecía que era lo que también defendía Arcesilao. Pero resulta que otras veces defendía algo completamente distinto. Decía, no, como todas las cosas son inaprensibles, el sabio estoico a veces asentirá a impresiones no aprensibles, es decir, que no son infalibles, y por lo tanto opinará. Claro, podemos ver que Clitómaco y Metrodoro asumirán estas dos diferentes tesis secundarias, ¿no? Uno, Clitómaco aceptará que el sabio suspende juicio sobre todas las cosas, la primera alternativa, y Metrodoro defenderá que el sabio puede opinar. Ahora veremos con más detalle esa diferencia. De cualquier manera, Carneades muere y Clitómaco, el que defendía que el sabio suspenderá juicio sobre todas las cosas, se convierte en escolarca, el líder de la academia. ¿Qué ocurre? Que Clitómaco está aquí, tiene que hacer un pequeño tejemaneje terminológico casi, ¿no? Porque dice, vale, las cosas son inaprensibles, estamos de acuerdo con Carneades. Por lo tanto, el sabio no dirá que suspende juicio, dirá retiene asentimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Para los estoicos solo había una forma psicológica de aprobación, que es el asentimiento. El asentimiento era la unidad básica de aprobación estoica, que además comprometía a uno de forma máxima, ¿no? Si tú asentías algo, lo dabas como absolutamente verdadero. ¿Qué dirá Clitómaco? Bueno, el asentimiento no es la única forma de aprobación existente, sino que es un tipo concreto de aprobación. El asentimiento es un tipo concreto de aprobación y el sabio, sin embargo, podrá dar otro tipo de asentimiento menos fuerte que el asentimiento. Es decir, el sabio retiene el asentimiento solo, pero no la aprobación en general. El sabio podrá aprobar las cosas que le parezcan probables, que le parezcan más parecidas a la verdad, sin comprometerse con ellas al nivel que el asentimiento estoico requería. Es decir, Clitómaco acepta el marco conceptual estoico y construye alrededor de él. Dice, vale, os acepto que el sabio retendrá el sentimiento, pero yo voy a construir una forma de aprobación más general y más débil a la que sí que voy a apelar, a la que el sabio puede recurrir. Repito, acepta estructura conceptual estoica y construye alrededor de ella. Clitómaco tendrá un alumno, Filión. Y Filión durante muchos años seguirá a Clitómaco en su posición, en su lectura de Carneades. Pero en algún momento, que después veremos cuál, decide cambiar de opinión. Decide cambiar de opinión y dirá que las cosas son inaprensibles, como dice Carneades,
y como dice Clitómaco, pero que el sabio opina. Cambiará de opinión, dirá, no, ya el sabio no suspende juicio, no retiene sentimiento, el sabio opina. ¿Realmente dice conceptualmente algo distinto Filión a Clitómaco? No mucho. Lo que ha hecho es revertir o hacer el dual de lo que ha hecho Clitómaco. Clitómaco aceptaba la estructura conceptual estoica, pero construye alrededor de ella. ¿Qué va a hacer Filión? Filión va a decir, no, voy a aceptar la gramática estoica y voy a resignificarla. Voy a decir que suspender juicio es lo mismo que retener el sentimiento, es decir, el asentimiento es el único término para hablar de la aprobación, pero el asentimiento no tiene por qué ser máximamente comprometedor. Voy a revisar lo que significa la palabra sentimiento. En vez de concederles a los estoicos el significado de la palabra sentimiento, voy a revisar lo que significa la palabra. Y entonces la palabra ya no se utiliza para decir que algo es verdadero, sino que algo es probable. Puedo sentir algo como probable y no simplemente como verdadero. Por un lado, Clitómaco acepta estructura conceptual y construye alrededor, y por otro, Filión retiene la gramática estoica, los términos estoicos, y revisa su contenido. Pero es que aquí no termina la cosa, claro, porque es que Filión volverá a cambiar otra vez de opinión. Volverá otra vez cuando se muda a Roma, que ahora veremos por qué se muda a Roma, volverá a cambiar otra vez de opinión y defenderá lo que Metrodoro defendió en su día contra Clitómaco. Hay tres Filiones. El primero que sigue a Clitómaco, el segundo que revisa terminología y el tercero que está de acuerdo con Metrodoro, que era el contemporáneo de Clitómaco, y que podemos ver su cambio. Su cambio en realidad es una continuación de su postura anterior. Porque lo que va a hacer es revisar más aún el contenido estoico de sus términos. Va a decir, vale, ya las cosas ni siquiera son inaprensibles. Ahora son aprensibles, pero no en el sentido estoico. Va a aceptar la palabra aprensión, pero va a decir, sí, las cosas son aprensibles, pero de forma falible. O sea, la aprensión, según Filión, ya no es inaprensible, como decían los estoicos, sino que revisa su contenido, el contenido de la palabra, para que sea falible. Y después tenemos a Antíoco, que ya nos ocuparemos más de él, no os asustéis porque después vamos a volver sobre estos temas varias veces, con lo cual va a quedar claro. Antíoco, que directamente dice, no, son aprensibles, como dicen los estoicos, y el sabio no opina. O sea, se hace estoico. Este alumno de Filión, Antíoco, veremos que acepta en contenido y en términos las tesis estoicas. Pero, ¿cuál es la conclusión de todas estas diferentes posiciones estratégicas? La conclusión viene a ser la siguiente, y es que para un pirrónico como Enesidemo, escribiendo desde Alejandría, pues le parece que los académicos parecen estoicos peleando con otros estoicos. Es solo sobre la impresión cataléptica que dicen estar en desacuerdo. Han naturalizado completamente el estoicismo, ya sea construyendo alrededor de su aparataje conceptual o apropiándose de su lenguaje. La academia había construido, después de Carneades, sus posiciones en términos completamente estoicos. Vamos a ver ahora el porqué de todos estos cambios y volver sobre ellos unas cuantas veces. Filión. Sigue primero a Clitómaco. Clitómaco muere. Y Filión sigue en Atenas, enseñando, y ahí más o menos tiene que cambiar de posición, a esta posición de que ahora el sabio sí que opina. Las cosas son inaprensibles, pero el sabio opina. Pero en algún momento estallan las guerras mitridáticas, alrededor del 88 a.C., y Filión huye de Atenas, se va de Atenas y se lleva a la academia con él a Roma. Antíoco, su alumno, que hasta entonces también había estado de acuerdo con él en que las cosas son inaprensibles y que el sabio opina, también se irá de Atenas a Alejandría. Pero durante la estancia de Antíoco en Alejandría y de Filión en Roma, pasa algo, y es que Filión escribe sus llamados libros romanos. Y en sus libros romanos es cuando hace este cambio último, en el que dice, no, ahora las cosas son aprensibles. Las cosas son aprensibles de forma falible. Y eso causa todo un revuelo entre sus antiguos seguidores, entre ellos Antíoco, que está en Alejandría,
Y dice, bueno, esto es una mentira, porque además Filión dice, es que ningún académico ha defendido que las cosas son inaprensibles hasta ahora. Y Antíoco dice, bueno, eso es simplemente una mentira, era el dogma, ¿no? La tesis central de la academia. Y le dedica el soso, que es el nombre de una persona, no es el adjetivo en castellano, y donde, bueno, básicamente le pone a parir, según sabemos. No tenemos el texto, pero una crítica feroz a Filión. Y ahora lo que nos importa a nivel de la academia. Antíoco vuelve en algún momento a Atenas. Y para cuando vuelve a Atenas, sabemos ya, vuelve a Atenas y sabemos ya que está en desacuerdo con Filión, ¿vale? Y empieza a enseñar no en la academia, no en el gimnasio de la academia, sino en otro gimnasio, en el Ptolemaion, que estaba también cerca de la academia, en Atenas. Es decir, no vuelve a la academia, no se convierte en escolarca de la academia, la escolarca sigue siendo Filión en Roma. ¿Qué pasará? Que Filión muere en Roma. Filión, poco después de que estallaron las guerras mitridáticas, muere allí. Lo sabemos por Filodemo, que muere de una gripe, además. Y no sabemos muy bien si hay continuidad a la academia en Roma. Desde luego no hay mucha. La institución de la academia desaparece en Roma con Filión. No vuelve a establecerse en el gimnasio de la academia en Atenas. Antíoco, por su parte, ya básicamente finalizada la academia en Roma, empezará a dar clases en este gimnasio de Atenas, y sabemos que durarán 2 generaciones más o menos, la academia de Antíoco. Y la cuestión es hasta qué punto esta academia de Antíoco puede considerarse como una especie de continuación de la academia de Filión, como una escisión, o bueno, en qué sentido se puede hablar de un primer platonismo de Antíoco, que ahora veremos por qué, porque Antíoco hemos dicho que se separa del resto y dice, no, las cosas ahora son aprensibles y el sabio no opina. Entonces la cuestión es, este Antíoco que se separa de Filión, ¿no? Y de que las cosas son aprensibles pero falibles y de las cosas son inaprensibles, ¿es un primer platonista? Vamos a ver. Antíoco, lo primero de todo, realizará una revisión historiográfica de la academia. Él dirá, la academia la podemos dividir en 3 etapas. Primero, la academia antigua, con Platón y sus primeros sucesores, Speusipo, Genócrates, Polemón y Crates, que son, como hemos dicho, los que construían estas doctrinas o estos sistemas continuistas con los Agrafa Dogmata, con las enseñanzas no escritas. Después tenemos una etapa, entre comillas, escéptica, él no la llamaba escéptica, decía la nueva academia, la academia nueva, que va desde Arcesilao, pasando por Carnéades, Clitómaco y hasta su maestro Filión. Y de nuevo la academia antigua, que vuelve con Antíoco. Antíoco dice, bueno, yo soy el que trae de nuevo la academia antigua. Mi postura es una continuación, o es continuista, con la de la academia antigua. Claro, de esta manera Antíoco, de alguna manera, algunos pueden interpretar que lo mismo está diciendo, bueno, es que yo soy el verdadero seguidor de Platón, ¿no? Y eso es lo que vamos a examinar ahora, si realmente se puede hablar de Antíoco como un primer resurgimiento del platonismo. Primero de todo, Antíoco nunca se denomina a sí mismo como platonista. El término platonista no aparece, sino que se denominaba académico también. Él se denominaba académico, había pasado toda su vida en la academia y así se denominaba. No tenemos una diferencia todavía entre académico y platonista. Muchas veces se habla de que Antíoco rechazaba la nueva academia, ¿no? De que hacía esta distinción entre la antigua academia y la nueva academia para rechazar la nueva academia. Y aunque es verdad que polemizaba contra la nueva academia, todavía se sentía parte de esta línea. Por ejemplo, en la cita que vemos aquí dice tu Arcesilao, refiriéndose al Arcesilao de Cicerón, ¿no? Que era seguidor de Clitómaco, académico nuevo. Tu Arcesilao, aunque era demasiado argumentativo, era sin embargo de los nuestros, porque era del linaje de Polemón. Es decir, la academia nueva, aunque desviada, ¿no? Que se hubieran desviado, es parte todavía de esta herencia académica que reclama
Antíoco. Después tenemos que tiene una visión progresista de la filosofía, de que hay un progreso en la filosofía que parte desde los antiguos, desde los presocráticos, pasando por Platón, pero Platón no es el fin de la filosofía, según Antíoco. Platón tiene unas enseñanzas que sus primeros discípulos, que según Antíoco son de la antigua academia, la academia antigua, sistematizan, mejoran, perfilan, y es consciente de las diferencias que había entre ellos. Es consciente. También es consciente de que Aristóteles rechaza las formas, en el sentido platónico al menos, y es consciente de ello y no le parece mal del todo, parece ser. Es más, reclama también a los peripatéticos como aliados suyos. Y por último, parece, como veremos a continuación, que el estoicismo le parece hasta cierto sentido la culminación de todo este linaje filosófico que pasa por Platón, por la Academia Antigua y que finaliza en su propia postura filosófica. Pero, repito, esta historia progresista está basada en mejoras que se van haciendo cronológicamente, ¿no? Desde los presocráticos pasando por Platón y posteriormente hasta los estoicos y el propio Antíoco. No apela a Platón como autoridad primera y última de su postura. ¿Y en qué consiste esta postura de Antíoco? ¿Y hasta qué punto podemos llamarla o no platonista en el sentido que nos es más familiar? Pues bien, la epistemología de Antíoco no hay mucho que decir sobre ella porque es básicamente estoica. Es más, gran parte de lo que sabemos sobre la epistemología estoica es por Cicerón y sus interlocutores afines a Antíoco, que básicamente exponen una epistemología estoica, aceptan el asentimiento, que los objetos son cuerpos que se imprimen en el alma y a las que damos asentimiento, que hay impresiones aprensivas y que en eso consiste la aprensión. Antíoco va a aceptar todo este dominio estoico. En la ética, su postura va a ser un poco más refinada, pero no demasiado, porque va a decir, bueno, es que lo que los estoicos dicen no es muy diferente de lo que decían el último escolarca antes de Arcesilao, antes de la nueva academia, Polemón. Explico cómo. Los estoicos dicen, como nos habló Iker el otro día, la virtud es el único bien. Lo único que merece ser llamado bien es la virtud y es suficiente para la felicidad. Y después hay cuestiones, ¿no? Sobre todo corporales, ¿no? Como puede ser el hambre tal vez o el dolor, que son indiferentes preferibles, ¿no? Es preferible que no te torturen a que te torturen, pero en última instancia, en cuanto a el bien, es indiferente, da igual, aunque lo puedas preferir. Entonces, insistían en que no eran bienes, sino indiferentes preferibles. Y Antíoco, ¿qué va a decir? Bueno, esto es simplemente que tenéis una fijación terminológica por no llamarlos bienes. Hay múltiples bienes, lo que los estoicos llaman indiferentes preferibles, son bienes también, y el bien supremo, el supremo bien, el bien de mayor categoría, es la virtud. Pero también hay que llamar a estos indiferentes preferibles bienes. Y entonces también crea otra nueva distinción, dice, sí, la virtud es suficiente para la felicidad, pero es que hay algo por encima de la felicidad, de la vida feliz, que es la vida felicísima, ¿no? Y la vida felicísima necesita de la virtud, pero también de estos bienes menores que los estoicos llaman indiferentes preferibles. Claro, como para Antíoco nos confiesa, se nos confiesa que para Antíoco la ética era la primera filosofía, era el área de la filosofía más importante, la más fundamental. Entonces, claro, siendo así, como él veía que su ética era muy similar, o su propuesta ética era muy similar a la de Polemón, a este académico antiguo, ¿no? Anterior a Arcesilao, 2 generaciones antes de Arcesilao, pues entonces la doctrina estoica era básicamente como la de la academia antigua, pero con diferentes términos y que él la defendía. E introduce, esto sí que empieza a introducir una idea que veremos que se repite, aunque va modificándose, esta idea repetida en los diálogos platónicos en el Teteto, por ejemplo, pero bueno, que también estaba presente en el propio estoicismo de el objetivo, ¿no? Como asemejarse a Dios tanto como sea posible. Nos hablaba Iker, ¿no? Que el sabio estoico tenía un Dios en sí mismo. Bueno, pues esto Antíoco lo recoge y entonces, claro, ve una continuidad con la academia antigua, pero no es porque hubiera desaparecido esta idea durante el estoicismo, sino porque es natural que en el estoicismo continuara, porque al final viene también de la academia.
Vale. Por lo tanto, conclusión, creo que sería inadecuado empezar a hablar de un platonismo, por ejemplo, con Antíoco. Creo que este no va a ser nuestro candidato a cuando empiezan a ascender los platonistas. Porque no tenemos todavía no tenemos un desafío al modelo helenístico de la filosofía, entre comillas, materialista o inmanentista, ¿no? No desafía que el ideal epistémico, la episteme, requiera de algo que no sean impresiones de cuerpos aprensivas, no desafía mucho el modelo estoico, no utiliza a Platón en concreto como una autoridad, en ese sentido sigue siendo muy académico, en el sentido de que la verdad, ¿no? o lo más semejante a la verdad no requiere de una autoridad personal para llegar a ello. En última instancia se considera a sí mismo, se conceptualiza a sí mismo como en la línea de la academia aún. Como digo, ¿qué ocurre después de todo este debate Antíoco, Filión, todas estas cuestiones? La academia llega con Filión a Roma y se disuelve allí y no va a tener mucha continuidad después de ello. Básicamente se disuelve. La de Antíoco, se establecerá la Academia Antigua de Antíoco, se establece en Atenas y sabemos que dura 2 generaciones más. Pero hay unos cambios en estas nuevas generaciones, ¿no? En esta segunda mitad del siglo I a.C. ¿Y qué ocurre? Pues que hay una nueva edición de los textos de Aristóteles, por ejemplo. El líder de los peripatéticos edita una colección de textos de Aristóteles que incluye sus tratados, ¿no? Y entonces es cuando se empieza a perfilar un poco la idea también de Aristóteles como escritor de tratados, sobre todo. Y también una nueva edición de los textos de Platón, de los diálogos de Platón, que incluye los diálogos de Platón, las famosas cartas, epístolas de Platón, y al mismo tiempo se colapsa la institución que se veía como heredera de toda esta tradición, que es la academia. Esto da espacio deja lugar a un vacío, ¿no? En esta figura de quién es Platón y qué significa ser seguidor de Platón o qué quieren decir los textos de Platón. Es más, se puede ver con los 2 seguidores inmediatos de Antíoco, que decía en Atenas, que ya no se llamarán académicos o antioquistas, sino que se llamarán a sí mismos peripatéticos, como los seguidores de Aristóteles. ¿Por qué? Esto es especulación, no sabemos que es así, si es así, pero, bueno, nueva edición de los textos de Aristóteles, nueva edición de los textos de Platón, eso nos permite ver con mayor certeza, ¿no? O de forma más clara, en qué se diferenciaban realmente Aristóteles y Platón, ¿no? Porque Antíoco, en gran medida, lo que intentaba es decir, bueno, es que todos estos anteriores, Aristóteles, Platón, sus seguidores inmediatos, los estoicos, en realidad dicen lo mismo. Bueno, tal vez no sea así, ¿no? Sobre todo con los tratados de Aristóteles, que tanto énfasis hace en la crítica, ¿no? En distanciarse de Platón, tal vez no fuera así, hasta tal punto que los seguidores de Antíoco, académico, se llamarán a sí mismos peripatéticos. Entonces, en este contexto de nuevas ediciones, de un vacío institucional, de que ya no existe la academia, pues empezarán a surgir comentaristas de Platón, comentaristas de los textos de Platón. Y quiero empezar primero con Eudoro de Alejandría. Estamos hablando ya de un contexto en Alejandría, ya no estamos ni en Roma, ni en Grecia, no viene de una filosofía, no sabemos dónde se formó Eudoro, pero siendo de Alejandría, que ya era un centro neurálgico académico, pues, bueno, académico en el sentido intelectual, no es necesario pensar que hubiera estado en Atenas, ¿no? Necesitamos un contexto intelectual distinto. Y sabemos que estudia los nuevos tratados de Aristóteles. Es una persona que fija, ¿no? Sabemos que está presente en este contexto de este nuevo cambio intelectual, de esta nueva edición de los textos aristotélicos, por ejemplo. Sabemos que hace una crítica a las categorías de Aristóteles, una crítica inmanente, interna, desde el propio modus operandi aristotélico, critica las categorías. A un modo bastante académico en ese sentido, ¿no? Los académicos, los nuevos académicos, los escépticos académicos, eran conocidos por eso, por tomar las tesis de sus adversarios y refutarlas utilizándolas. Vemos, sin embargo, que empieza a haber un interés en el pitagorismo. Muchas veces se habla de Eudoro de Alejandría como casi un pitagórico, pero esto no me parece del todo correcto. Creo que es más acertado decir que es un comentarista de Platón que intenta buscar por qué a Platón parece interesarle o empezarle a interesar el pitagorismo, y es lo que intenta extraer Eudoro de Alejandría.
Y entre ello para una cuestión que se pone sobre la mesa, con Eudoro de Alejandría, que había estado ausente, que sepamos, durante el periodo de la Academia, desde Arcesilao, que es este debate de nuevo sobre los principios fundamentales de los Agrafa Dogmata que recogieron los primeros sucesores de Platón. En este caso, Eudoro se plantea, bueno, si tenemos dos principios, ¿no? Supuestamente un organizador y otro desorganizador, la mónada y la díada, ¿no? Están al mismo nivel, no lo están, si no lo están, ¿cómo pueden relacionarse entre ellos? Y Eudoro de Alejandría dirá, bueno, no, es que no tenemos solo dos conceptos fundamentales, no tenemos solo la mónada y la díada, que es lo que organiza y lo que es organizado, sino que además por encima tenemos un concepto superior, trascendente, más allá de la realidad material, que es el uno, Dios. Entonces ya vemos que en Eudoro empieza a haber un cambio de paradigma de esta filosofía helenística, para la cual todo era inmanente, todo estaba en este mundo, empieza a decir, bueno, no, es que lo mismo, hay otro nivel de realidad más allá de este plano inmanente, que es el uno. Sin embargo, Eudoro de Alejandría es también denominado académico por nuestras fuerzas. La academia ya no existía, con lo cual no es que fuera académico en el sentido de que pertenecía institucionalmente a la academia, pero es un periodo en el que al parecer a intelectuales, no a filósofos cercanos a los textos de Platón, un comentarista de Platón como es Eudoro, se le sigue llamando académico, ¿no? Por este legado que había en la academia. Y es más, como decía, su análisis de las categorías de Aristóteles, metodológicamente, no es muy distante al tipo de práctica filosófica que se llevaba a cabo en la academia. Lo que sí que vemos, recurrente de nuevo, es la idea ética de asemejarse a Dios tanto como sea posible, de los diálogos platónicos. Empezamos a verlo y empezamos a ver, tanto como con esta idea del uno por encima de la mónada y la díada, que empieza a transformarse, a tomar una verticalidad este concepto de no solo asemejarse a un Dios consiste, como decían los estoicos, ¿no?, en simplemente asentir a las impresiones adecuadas y demás, sino que empieza a verse como recibir desde arriba, desde este plano trascendente, una suerte de conocimiento, de iluminación. No intento darle con esto un toque místico, pero bueno, empieza a verticalizarse un poco, a venir un poco de este plano trascendente en vez de simplemente de la serie de lecciones que toma el sabio respecto a estas impresiones que le llegan. Con lo cual, en Eudoro de Alejandría podemos empezar a ver, ¿no?, un cambio del paradigma helenístico, que eso me parece muy importante, el inmanentismo, pero todavía vemos que no rechaza la academia, le siguen denominando académico y su método parece no ser muy distinto del que veíamos en el periodo de la academia. Vamos a movernos ahora de nuevo al contexto más bien griego, que es con Plutarco, ¿vale? Plutarco de Queronea estudia en Atenas, tampoco existía ya la academia, repito, la academia ya sin existir ya bastante tiempo, y tiene un maestro llamado Amonio, que sabemos que también hablaba de estos dos principios, que son recurrentes ya en este panorama intelectual, estos dos principios de lo uno, lo múltiple, lo ordenado y lo que ordena, y sabemos que conoce la obra de Eudoro de Alejandría, ¿no? Entra en diálogo con Eudoro de Alejandría en sus obras. ¿Puede ser Plutarco este primer platonista, como entendemos tal vez hoy en día el platonismo? Veamos, pues Plutarco no se llama a sí mismo académico, pero Plutarco sí que defiende a los académicos. En el Contra Colotes, que lo mencionó Pablo Molina, si no recuerdo mal, este Colotes, ¿no?, un epicurio, criticó a todas las otras filosofías y entre ellos a Arcesilao, el académico, y Plutarco, como 200 años después, o 300, decide escribir una crítica al fallecido Colotes, ya hace bastante, defendiendo a los académicos. Ahora veremos cómo exactamente. Plutarco no emplea el término platónicos para referirse a miembros de una escuela, no se puede hablar todavía de los platonicoi como platónicos miembros de una escuela. Escribe unas cuestiones platónicas, eso sí, escribe sus cuestiones platónicas, donde habla sobre los textos platónicos, pero todavía no se considera a sí mismo un platonista. Esto es una cuestión terminológica. Ahora vamos a ver si en cuestión de contenido, de lo que nos dice Plutarco, pues
es un platonista en un sentido más similar al que tenemos en mente. Y creo que para entender el pensamiento de Plutarco es bueno verlo en relación con el de Antíoco, ¿no? Sobre todo para clarificar un poco por qué hemos hablado de Antíoco. Y es que Antíoco, como decía, parece que acepta el materialismo, el inmanentismo, ¿no? Característico de las filosofías helenísticas. Y por lo tanto rechaza los argumentos académicos. Dice, no, los argumentos académicos, por ejemplo, contra la aprensibilidad, básicamente destruyen todo tipo de capacidad epistémica humana, ¿no? Lo rechaza, porque para él todo tipo de conocimiento tiene que venir a través de los cuerpos que causan impresiones en nosotros. ¿Plutarco qué hace? ¿Y por qué defiende a los académicos? Bueno, pues porque parece que los argumentos académicos, al ser en contra de las escuelas helenísticas, que todas asumían un punto de vista materialista, ¿no? El conocimiento tiene que venir a través de los sentidos por cuerpos que se imprimen en nosotros de una manera u otra, epicúreos, estoicos, pues los argumentos académicos lo que hacen simplemente es mostrar que este modelo epistemológico es incorrecto. O sea, lo que refuta, según Plutarco, los académicos es el modelo materialista de filosofía. Con lo cual, si el modelo materialista no funciona, ¿qué tiene que haber? Una realidad inteligible trascendente, más allá de este mundo material que los argumentos académicos refuta que nos pueda dar esta experiencia epistémica fuerte, ¿no? Estable, firme, que es necesaria para la episteme. Y por lo tanto, Plutarco utiliza estos académicos para referirse constante, ¿no? para hacer esta división recurrentemente entre la realidad sensible. Y sobre la realidad sensible está de acuerdo con los académicos, con Clitómaco. Dice, bueno, sobre la realidad sensible hay que suspender juicio. No podemos decir, por ejemplo, sobre si el agua, si tomamos agua y nos resulta amarga o dulce o a saber, sobre eso hay que suspender juicio, porque no es este conocimiento firme y estable. Es solo la realidad inteligible, ¿no? La que nos da este conocimiento o esta episteme a la que aspiramos. Claro, aquí hay una gran diferencia con Antíoco. Antíoco, este modelo, este paradigma helenístico, no lo rechaza y por lo tanto, para defender la certeza o para defender una forma epistémica más fuerte, se ve obligado a argumentar contra la nueva academia, contra los académicos escépticos. Pero Plutarco, al contrario, los instrumentaliza y dice, no, esto es perfecto. Los académicos en realidad son los mayores argumentadores contra el mundo sensible. Por lo tanto, concluyo con Plutarco. En Plutarco empezamos a ver, a nivel de contenido, ya empezamos a ver una suerte de platonismo más reconocible. Pero es verdad que todavía se ve como continuador de la academia, ¿no? De la academia escéptica, de la nueva academia. Y además, tampoco parece que piense que estas doctrinas de Platón empiecen y acaban con Platón, ni que haya que apelar una suerte de certeza sobre ellas. Es más, en sus diálogos, en su intercambio con Eudoro, cuando escribe en relación a Eudoro de Alejandría, que acabamos de ver, muchas veces lo trata como disputas entre colegas en las que habla mucho de cosas probables, ¿no? Trata todas estas hipótesis de las que habla Eudoro y de las que habla él mismo como más o menos probables. No habla de una suerte de certeza final revelada por las escrituras de Platón. En ese sentido, lidera todavía un poco el espíritu académico de la disputa entre pares y de no apelar a ninguna autoridad personal para formar sus juicios, ¿no? Con lo cual, es un platonismo un deudor, si acaso, de la academia. Y finalmente, la última figura que quiero analizar es el comentarista anónimo del Teeteto. Tenemos un comentario anónimo del Teeteto que fue descubierto creo que en 1901, por ahí. No sabemos, evidentemente, quién es el autor. La papirología lo sitúa, el papiro como tal es a mitad del siglo II. Hay expertos, ¿no? Tarrant y Sedley, por ejemplo, dan argumentos históricos y filosóficos, a mí no me parecen convincentes, para intentar establecer que el texto como tal, no el papiro, sino el texto,
es o bien finales del siglo I antes de Cristo o la primera mitad del primer siglo después de Cristo. Pero lo que establece el papiro como tal es del siglo II después de Cristo. ¿Y qué nos revela este autor anónimo? Volveré a la cuestión de autoría y de qué periodo puede ser de nuevo. Este autor, este anónimo, simpatiza con los académicos. Tiene muy presente siempre a los académicos en su comentario del Teteto. Y simpatiza con ellos, pero con reservas. ¿Por qué dice? A partir de tales expresiones que Platón utiliza para expresar su falta de certeza sobre ciertas cosas, algunos piensan que Platón es académico, en cuanto que no dogmatiza en nada, ¿no? Académico en el sentido de la nueva academia de los escépticos académicos. Mi argumento, sin embargo, mostrará que también los demás académicos, salvo muy pocos, dogmatizan, y que la academia es una sola, puesto que también ellos sostienen como propios los puntos más fundamentales de las doctrinas, los mismos que Platón. Y por lo demás, que Platón tiene doctrinas y que se pronuncia con convicción es algo que puede constatarse a partir del mismo. Ahora vamos a volver sobre puntos claves de esto, pero bueno, acepta la academia, acepta a los académicos, pero ya empieza a haber reservas, ¿no? Ya no los acepto tal y como son, sino que voy a reincorporarlos en esta nueva lectura que yo proporciono. Vamos a ver en qué consiste esta lectura. Dice, el Teteto no es sobre el criterio de la verdad. Dice, muchos comentaristas anteriores, muchos platónicos, y con platónicos aquí se vuelve a referir a platónicos como comentaristas de Platón, muchos comentaristas de Platón anteriores dicen que es sobre el criterio de la verdad. El criterio de la verdad, y con esto quiere decir que es sobre qué objeto nos puede garantizar la episteme. Los sentidos, una combinación de los sentidos y la razón, etcétera, etcétera. Y los comentaristas anteriores dicen, vale, lo que viene a mostrar el Teteto es que ninguno de estos objetos, ni los sentidos, ni una combinación de los sentidos y el intelecto, sirve como criterio que nos asegure infalibilidad. Y que, por lo tanto, la conclusión que sacan es que el objeto de la episteme no son ni los sentidos, ni una combinación del intelecto y los sentidos, ni nada inmanente, sino que son las formas. Esta lectura del Teteto nos dice el comentarista que la han sostenido algunos, no sabemos muy bien quiénes son estos algunos. Pero él dice que no va de esto, el Teteto. El Teteto va sobre qué es la episteme simple. Con esto quiere decir cuál es la definición básica de episteme. Y lo que dice es, vale, las diferentes, que es muy parecido a algunas lecturas en realidad que hacen filósofos anglosajones del siglo pasado y demás, hacen una lectura más o menos similar. Y dice, bueno, pues lo que voy a mostrar es que todas estas definiciones que estamos dando de lo que es esta definición básica de la episteme básica no funcionan. Y que lo único que queda es opinión verdadera que queda descartada y opinión verdadera con un razonamiento, pero este tipo de razonamiento no sirve y que entonces lo único que le queda por hacer al lector es derivar la conclusión final, que es, bueno, no, es opinión verdadera con una explicación de las causas, que es la que da Platón en el medio. Bueno, aquí vemos que el comentarista tiene cierto interés por hacer coherentes los diferentes textos de Platón, ¿no? Quiere hacer coherentes el Teteto con el Meno, de alguna manera. Está interesado también en la reminiscencia, ¿no? Que lo pongo ahí, lo que permite esta episteme simple es la reminiscencia del alma que estuvo en contacto con este mundo, ¿no? Trascendente y que es lo que nos permite acceder a esta episteme, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que aquí yo creo que sí que podemos empezar a hablar de un platonismo en el sentido más común de lo que se suele hablar, ¿no? ¿Por qué? Aquí el comentarista hace un cambio muy grande a nivel metodológico y es con Platón, en el primer punto, al principio, tenemos con Platón y después la academia, tenemos que hay una línea de escuela, ¿no? Los académicos de la nueva academia defendían la inaprensibilidad y la suspensión de juicio como tesis principales, porque eran parte de esa comunidad institucional de la academia, y la autoridad personal no la apelaban a ella como fuente de sus opiniones o de la verdad o de estas cuestiones, sino que recurrían a la argumentación
como método para llegar a ello, como pone en el tercer punto. Sin embargo, el comentarista del Teteto ya empezamos a ver que dice aquí, Platón tiene doctrinas, y que Platón tiene doctrinas y que se pronuncia con convicción es algo que puede constatarse a partir del mismo. Es decir, empezamos a ver una apelación a Platón, ¿no?, como fuente de autoridad sobre lo que el propio Platón decía y sobre lo que es la verdad, ¿no?, porque esto está asumiendo además que las opiniones verdaderas, ¿no?, o las tesis que deben de ser adoptadas son lo que dice Platón en sus textos, sobre los cuales el propio Platón tiene la autoridad máxima que se deja entrever en el propio texto de manera clara, ¿no? Es algo que puede constatarse a partir del propio Platón. También vemos un cambio aquí, ¿no? Hasta ahora, si Platón trataba con convicción o no, y por lo tanto si los académicos o estos primeros platonistas trataban con convicción o no sus propias tesis, era algo de lo que no se hablaba de forma particularmente específica. Daban por hecho que no, que todas estas tesis se mantenían con cierto grado de probabilidad, pero no con una convicción fuerte. No necesitaban defender que Platón estaba de alguna manera al final del sistema, que ya había visto la verdad y que hablaba con la convicción máxima sobre ello. Sin embargo, en el comentarista anónimo ya empezamos a ver que dice, bueno, Platón tiene doctrinas y se pronuncia con convicción sobre ellas. Y esto además es claro. Y esta convicción de Platón sobre sus doctrinas es lo que me permite a mí, al comentarista, mantener esta convicción sobre ellas, ¿no? Como decía, cambiamos la argumentación, ¿no?, de los académicos hasta Antíoco, ¿no? Antíoco mismo utilizaba la argumentación de diferentes tesis sobre un mismo tema para intentar llegar a la más convincente y demás. Se cambia esta metodología por un comentario. Ahora tenemos los textos de Platón y su lectura, su exégesis, es la que nos lleva a las opiniones correctas, más probables, o en el caso de estos platonistas ya definitivas, básicamente. Aquí, bueno, no me voy a mojar mucho, pero bueno, se puede ver un paralelismo también después con el cristianismo, ¿no? Pasamos de la Iglesia Católica como institución que da unas directrices sobre cómo leer el texto sagrado, ¿no?, y después el protestantismo dice, no, es el propio texto, ¿no?, el que tiene la autoridad sobre cuáles son las doctrinas adecuadas y se transiciona a la exégesis, ¿no?, y al comentario como fuente de esta verdad. Hay muchas diferencias, evidentemente, pero bueno. Y después, temáticamente, como hemos visto ya desde Eudoro de Alejandría, Plutarco y después el Anónimo, hay un interés revivido en dos temas que están ausentes completamente durante el periodo de la academia, al menos desde Arcesilao, que es un interés en la metafísica platonista, ¿no?, en una metafísica de las formas, de los dos principios, de lo uno versus lo múltiple, y en un pitagorismo, ¿no?, en el pitagorismo que está viendo un renacimiento propio en Alejandría y en el este, por su parte, un interés de nuevo en el pitagorismo para intentar dar contenido y explicación a estos temas metafísicos que no aparecen durante el periodo helenístico. Y ya a nivel de cómo se conceptúan ellos mismos, ¿no?, de cómo se sitúan estos propios platonistas dentro de una línea de sucesión, vemos que al principio, ¿no?, con Antíoco todavía empezamos a ver que sigue considerándose académico. A Eudoro de Alejandría lo llaman académico y parece que su metodología no es muy distante. Con el Anónimo ya empezamos a ver una recontextualización de qué papel jugó la academia, de qué hacían realmente los académicos. Los académicos no lo sabían, pero ellos mismos estaban defendiendo lo mismo que yo defiendo, aún sin saberlo. Y posteriormente, que no vamos a entrar en ello, tal vez Sonsoles hable de ello la semana que viene con el llamado neoplatonismo, llegaremos a un rechazo posteriormente de la academia. Numenio de Apamea, que no vamos a hablar de él, que es un pitagórico platonista posterior, literalmente dice, no, estos académicos, lo llama pirrónicos también, los confunde completamente, dice cualquier cosa, son unos malditos, ¿no? Tienen una sección que se llama cómo los académicos traicionaron a Platón, o algo por el estilo. Entonces creo que este primer platonismo, lo que llamamos platonismo medio, surge en esta suerte de pulso, ¿no?, entre somos continuadores de la academia o rechazamos la academia, y no queda muy claro en dónde se sitúa. El platonismo, los platonistas como escuela, platónicos como miembro de una escuela, no surge ya hasta el siglo II, o sea, todos estos
personajes todavía no surgen en un contexto donde haya una escuela platónica. Marco Aurelio, cuando establece escuelas filosóficas en Roma, habla de las grandes escuelas filosóficas como epicureísmo, estoicismo, los peripatéticos y el platonismo, no la academia, ya habla del platonismo, pero en este periodo todavía no hemos llegado ahí. Entonces, después de todo esto, claro, la pregunta que resurge es de alguna manera quién tiene razón y si es importante la razón sobre este tema, que es qué significa ser heredero de Platón. ¿Quién era Platón? Platón tenía certeza sobre lo que decía, no la tenía, había llegado al final de esta suerte de viaje hacia la verdad, hacia la episteme o no. Y en este sentido, esta respuesta está completamente ligada al desarrollo histórico-filosófico que hemos visto, que es cómo entendemos a Platón. Como uno que argumentaba con las tesis de los demás para intentar llegar a la opinión, que no deja de ser la opinión más probable. Queremos ver un Platón como una suerte de metafísico súper dogmático, ¿no? De estas ideas sobre las que tienes que tener una convicción absoluta. ¿Qué significa? Y eso es una pregunta que lleva existiendo desde sus primeros sucesores hasta nuestros días y que siempre reaparece con la apelación, ¿no?, al propio Platón o a sus seguidores. Y yo, con esta ponencia, lo que quería era un poco también revaluar esa idea del Platón que se enseña, ¿no?, por ejemplo, en un curso de filosofía antigua, o el Platón, este hombre de paja contra el que se suele hablar, ¿no?, cuando dicen, no, es que, bueno, estas ideas platónicas, lo que fuera, realmente es lo que decía Platón, es lo que decían sus primeros sucesores. Lo que decía la Academia Nueva normalmente no es, porque decían poco sobre el tema. ¿Es lo que decían estos platonistas medios? ¿O el Platón que nos ha llegado, que hablará seguramente la semana que viene son solo sobre él, es el Platón de los llamados neoplatonistas posteriores? Bueno, pues es una pregunta que creo que sigue siendo relevante y que desde luego estos filósofos helenísticos no dieron respuesta a ella, pero pueden iluminarnos bastante sobre la cuestión. Con esto finalizo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, debate. Sí. A mí me interesa sobremanera el tema de la doctrina no escrita. Sí. Porque bueno, es un asunto que Sí. hace ya años vi con Tomás Calvo, hace muchísimos años. Sí. Y la verdad es que me parece bastante interesante. Es la herencia, yo creo, un poco oriental, ¿no? Digamos, porque el mundo de Oriente, la transmisión oral es la que tiene verdadero valor, ¿no? Sí. Y yo creo que bueno, su escuela de esa transmisión oral era la de los discípulos elegidos. Y bueno, pues lo que se sabe es poco, ¿no? Pero hay cosas entre sus diálogos que quedan como sueltas, que el tal es recta, este es el que lo estudia, ¿no? Y tengo un recuerdo vago, la verdad es que me acuerdo de esto, pero... Y sí me gustaría un poco, no sé si te... Sí, bueno, yo he estado leyendo últimamente sobre esto bastante. Claro, hay muchas posiciones al respecto y sobre qué son las enseñanzas no escritas o si existen siquiera, ¿no? Hay gente que se posiciona muy fuertemente que, bueno, no hay estas enseñanzas para nada. Creo que esa postura es muy difícil de defender por lo que dices. Hay muchas alusiones en los textos, ¿no? Hay una crítica clara a la escritura como medio para la enseñanza filosófica, por lo tanto, Platón es casi claro que la actividad filosófica principal de la academia no era la escritura, es más, él veía los diálogos casi como un pasatiempo placentero, ¿no? Claro, la cuestión que yo creo, pues, claro, hay dos cuestiones. Una es la que está escrita aquí, que es qué relación tenía Platón con esas doctrinas, ¿no? Era algo que se creía con mucha firmeza, él pensaba que era una serie de respuestas definitivas a estas preguntas fundamentales sobre cómo estructurar la realidad, o le parecían simplemente hipótesis interesantes pero no definitivas. Creo que aquí el problema es que muchos de los estudiosos sobre estas doctrinas no escritas dan dos cosas por hecho que tal vez no sea necesario dar por hecho. La primera es que podemos reconstruir exactamente estas doctrinas no escritas a partir sobre todo del neoplatonismo, que es lo que viene después de este periodo del que he hablado yo, que hablaremos la semana que viene. Y entonces, de alguna manera, toman lo que decían los neoplatonistas y vienen a reivindicarlos como que, bueno, que en realidad tenían razón sobre Platón porque es lo que decía.
creo que es muy difícil reconstruir, sobre todo porque no era escrito, ¿no? Muchas veces depende mucho de la séptima epístola, la séptima carta, ¿no?, de Platón, como decía, en esta edición que se hace posterior de Platón, ¿no?, en el siglo I, incluye las epístolas, las cartas de Platón, que la mayoría son espurias, ¿no?, no son de Platón, pero bueno, y esta séptima, que hay un debate sobre si realmente lo escribió Platón o no, y ahí nos vendría a dar mucha información supuestamente sobre por qué no escribía sobre estas doctrinas, estas enseñanzas no escritas, un poco cuál sería su contenido, y tiran bastante de ellas, pero claro, la identificación del autor de esa epístola no es clara. Entonces, por un lado tenemos esta cuestión de contenido, que es difícil de reconstruir, y por otra, también la gente que intenta reconstruir su contenido muchas veces también le atribuye a Platón una opinión muy fuerte sobre estas tesis, ¿no? Porque como son las más valiosas, supuestamente, según el propio Platón, estas cosas más valiosas sobre las que no se puede hablar por escrito porque no le hace justicia, son las más valiosas, pues ya son, como son las más valiosas, tienen que ser las que, sobre las que tuviera más certeza, una creencia más fuerte. Creo que eso tampoco tiene por qué ser así. Es más, no creo que ni siquiera sus sucesores inmediatos, ¿no?, que vemos que intentan continuar este programa de enseñanzas no escritas, tuvieron una opinión muy fuerte, tan fuerte sobre el tema. No creo que se consideraran ellos mismos como que habían llegado al final del camino, habían visto la verdad y ahora la defendían porque esto era así, ¿no? Porque vemos que había discrepancias entre ellos, había modificaciones al sistema, aparece Aristóteles, después Zenón, del estoicismo. No concuerda muy bien con una línea, ¿no?, muy fuerte, dogmática en el sentido usual de la palabra con respecto a estas doctrinas. Entonces, yo creo que ahí habría que desligar estas dos cuestiones, ¿no? De qué ¿Por qué las doctrinas teóricas? ¿Por qué? Claro, sí. Yo creo que eran doctrinas teóricas, yo creo que era otra cosa distinta, que claro, sería más próximo a un yoga, a una praxis del cuerpo, más que de la palabra. Sí, sí. Y hay ciertos pasajes no sé ahora en qué libro. Sí. Sócrates se queda clavado muchas veces cuando va a un banquete y se queda y lo deja Platón ahí y se queda como pensativo y pasa al cabo de un rato, ¿no? Hay otro momento en el que hay una guerra, no sé qué guerra es, y Sócrates está en esa guerra participando como uno más, ¿no? Sí. Y todo el campamento le ve y se queda parado de pie y se pega horas ahí parado. Y eso también lo deja Platón y lo suelta y uno te dice ni por qué no. Y hay diferentes cosas así en los diálogos que dices, ¿y esto qué me está contando aquí, no? Y yo creo que lo que está contando o lo cuenta que es que había una praxis que no era teórica y que no era escrita y que era verbal porque era una transmisión a través de una praxis del cuerpo. Sí. Y eso no se sabe, ¿no? Pero yo lo pienso y lo voy a mantener. Sí, no, me parece, o sea, creo que es acertado lo que dices. Creo que realmente, o sea, si hay una crítica a la escritura, ¿no?, y a la transmisión filosófica teórica de alguna manera, es porque la forma correcta es mucho más práctica, metodológica, ¿no? O sea, no podemos simplemente decir, bueno, es que podemos reconstruir estas enseñanzas no escritas de forma escrita. Evidentemente hay algo más y muchas veces se hace alusión también a... La idea de la ataraxia, por ejemplo. Esa idea de ataraxia es una idea de quietud. Y esa quietud quien la desarrolla realmente es el mundo oriental. Claro. Nuestro. Sí. Esto es una concepción más teórica, más escrita, más diálogo de llegar a acuerdos. Pero el cuerpo lleva a otros acuerdos, tiene otra forma de expresarse, ¿no? Sí. Y yo creo que mucho de ello en el mundo nuestro, en el mundo griego, había parte de esa teoría o de esas enseñanzas, pero no se contaron nunca. Yo creo que hay mucha influencia del mundo de la India, de Egipto, que la hay, eso si no sabemos, a través del pitagorismo. Claro. Y pasan una serie de praxis que no se explican, que no se cuentan, y que yo creo que están dentro de ese círculo de gente, de alumnos elevados o de sus elegidos, que hacen ese tipo de doctrinas no escritas que yo creo que una parte de ello es esa praxis del cuerpo, ¿no? Sí, es más, no, tenemos el testimonio, bueno, no lo voy a sacar, pero el escolasca Polemón, ¿no?, que apelaba tanto a Antíoco, sabemos que para él era muy importante la relación alumno-maestro, ¿no? Como maestro con alumnos que vivían todos muy juntos en un clima
erótico, ¿no? Porque, bueno, incluso la pedofilia, ¿no? Era normal, ¿no? Y que para él debía de ser muy importante en su formación dentro de la academia esta relación viva, ¿no? Entre alumno y maestro, de cercanía para la disposición a estas enseñanzas, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que sabemos que en esta academia, más allá de todos estos escritos, que tampoco nos han llegado, nos han llegado fragmentos a través de otros filósofos, pues había un componente práctico, vivir, ¿no? de vida con el maestro, esencial. O sea, va por ahí la cosa, yo creo también. Hombre, y el cuidado del cuerpo, digamos que en el mundo griego, el gimnasio, la práctica del ejercicio formaba parte de su paideia, de su enseñanza, ¿no? Eso estaba ahí metido, ¿no? Y luego, bueno, pues esta parte del cuerpo, digamos, más esotérica, si lo queremos llamar así, pues eso no se explica, ¿no? Pero sí estaba ahí. Queda un poco olvidado, además, de estos platonistas, si acaso estos platonistas se puede decir que por un lado tal vez se acercan un poco al Platón verdadero en la construcción o en desarrollar estas tesis, pero se alejan muchísimo, o tal vez, en la práctica, ¿no? En la filosofía vivida, ¿no? de desarrollar estas relaciones y esta cultivación del cuerpo, como dices, y demás. Entonces, bueno, siempre hay estos diferentes ejes, ¿no? En el que parece que nos acercamos a Platón por uno, pero nos alejamos por otro, y al final nunca llegamos a Platón.